El 30 de mayo es simple y sencillamente la gesta de la libertad de este pueblo. Romper las cadenas de la esclavitud, de la ignominia, de la tiranía. Y esa es la grandeza de la gesta. Yo he dicho en muchas ocasiones que en realidad no se trataba de ser un macho, de tener valor para aniquilar a otro ser humano. No, no se trataba de eso. Se trataba de aglutinar voluntades para derribar un régimen de terror, de tiranía, y sustituirlo por un sistema democrático en que imperaba la libertad. Y yo quiero recalcar eso. La gran motivación de la gente de Moca, porque estamos hablando para Moca en este momento, de la gente de Santo Domingo, de San Cristóbal, de todos los puntos del país que se adhirieron al movimiento 30 de mayo. La gran motivación fue la lucha por la libertad y para establecer un sistema democrático. Nunca pensaron en llegar al poder para quedarse en el poder y beneficiarse del poder, no. Únicamente derrocar la tiranía, convocar a elecciones transparentes y libres y a partir de ahí que rigiera un sistema democrático. Uno podría decir que junto con la gesta de la libertad, el 30 de mayo fue la gesta del desprendimiento personal. Ninguno de sus integrantes aspiraba a beneficiarse de los recursos públicos ni del poder una vez alcanzado. De manera que con esa introducción doy paso a que continúe este programa. Vamos a pasar a Juan Daniel, a ver si él desea reforzar un poco esa relación de Moca con la tiranía. Y recuerdo ahora, en términos anecdóticos, aquel día famoso en que había la actividad del club recreativo, Horacio Vázquez, siendo presidente, trae a Trujillo y se cuenta de que se le echó la negra o roja a Trujillo cuando no se le quiso dejar entrar aquí. Don Juan Daniel, por favor. Saludos, buenas tardes y un saludo especial también para mi distinguido amigo Eduardo García Michel. Ciertamente hoy el pueblo dominicano conmemora el 59 aniversario del ajusticiamiento del dictador Trujillo y esta es una fecha memorable de gran significación y trascendencia histórica para el pueblo, pues como bien ha destacado Eduardo, esta conspiración que el 30 de mayo logró eliminar físicamente al dictador Trujillo, pues no fue más que la inmensa contribución de esos hombres para lograr que el pueblo dominicano pudiera transitar hacia la construcción de un sistema democrático. De manera que hoy debemos sentirnos orgullosos de ese sacrificio, de ese ejemplo de desprendimiento, porque si de algo estaban conscientes los... Pero eso no lo voy a hacer ahora, porque yo estoy ahora... Era de que esa acción triunfara o no, iba a traer consecuencias en el teléfono, entonces, para tanto sus familias como muchas otras personas. Lo importante está en saber valorar este hecho histórico y reconocer que la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos, con sus imperfecciones, como lo exhibe cualquier sistema democrático en cualquier país, las columnas, yo siempre he sostenido eso, las columnas sobre las cuales se sustenta el sistema democrático dominicano contemporáneo fueron construidas, fueron erigidas con el sacrificio y la sangre de los hombres del 30 de mayo. Bueno, siempre se discute y quién sabe hasta cuándo se discutirá, porque
cada quien tiene sus razones, de hasta dónde las motivaciones de televisión. Yo soy de los que digo, bueno, lo importante es que se produjo un hecho que pocos hombres, pocos dominicanos en ese momento se atrevían a ejecutar por el miedo que se le tenía a la dictadura, el temor y el riesgo lógico, porque prácticamente ninguno de los conjurados logró sobrevivir, muy pocos lograron sobrevivir. Entonces, si las pasiones familiares, personales, o realmente en el corazón de los ajusticiadores de Trujillo ardía una llama patriótica, ciudadana, esa es la gran discusión, y siempre en cualquier conversatorio Diego Nicolás sale a relucir esta cuestión. Diego Nicolás. Pues vamos con sí. Juan Daniel, si no está escuchando. Mariano. No se oye muy bien. No a Diego Nicolás, pero a Juan Daniel y a Eduardo, a que dejemos sentados realmente qué fue lo que motivó a la familia de la Masa, a la gente de Moca y a los demás complotados a unirse para fraguar este magno acontecimiento. Juan Daniel. Mariano. Sí. Sí, Mariano, si me permite darte una visión, una opinión de mi parte. Mira, en todos los acontecimientos históricos universales, siempre hay motivaciones particulares humanas. Pero por encima de esas motivaciones se impone el interés general. En el caso de los mocanos que participaron, que fueron los hermanos de la Masa Vázquez, de la Masa Soto, los hermanos García Vázquez, Tunti Cáceres de Michel, pero también algunos más que deberían haber servido de apoyo. En el caso de todos ellos, la motivación principal fue la de desprenderse, quitarse de encima el terror, la opresión, la falta de libertad que existía. Esa fue la gran motivación de la gente del 30 de mayo. La gente recurre a anécdotas diciendo que a los hermanos de la Masa le mataron a su hermano Tabito de la Masa. Sí, en 1957, en enero, lo mataron. Pero del 57 al 61 transcurrieron 4 años. Si el asunto hubiese sido matar a Trujillo por venganza, hubo tiempo más que suficiente para hacerlo. Además, ellos eran lo suficientemente valientes y aguerridos como para no necesitar reclutar a nadie más para cometer una venganza. Yo creo que eso es disminuir la memoria de los hermanos de la Masa Vázquez. Ellos se inspiraron de patriotismo para salir de la tiranía y buscaron a Antonio de la Masa, Juan Tomás Díaz y mi padre Antonio García Vázquez, que fueron los gestores del movimiento 30 de marzo, quienes organizaron el movimiento 30 de marzo. Buscaron más gente. ¿Para qué? ¿Para matar a un tirano? No. Al igual que en el caso de Lilis, no se necesitaban 20 ni 30 hombres para matar a Lilis. Al igual que en el caso de Trujillo. Buscaron compañía, gente con inspiración patriótica para cambiar de sistema, cambiar de régimen, cambiar de un sistema tiránico hacia una democracia. Esa fue la grandeza de la gesta del 26 de julio, el ajusticiamiento de Lilis, y la grandeza de la gesta del 30 de mayo, el ajusticiamiento de Trujillo. Y lo que a nosotros los mocanos nos debe llenar de satisfacción es eso. No que imperó una venganza personal, no, esa no fue la motivación. Hubo motivos, pero no fue la motivación. La motivación fue libertad a la patria de la tiranía. Por eso el 30 de mayo es la gesta de la libertad. Además,
Hay que recordar, no eran solo mocanos, ahí estaba gente de otros linderos geográficos que tuvieron una participación estelar también en el ajusticiamiento de Trujillo y que estaban llenos de esa motivación patriótica. No podemos disminuir la grandeza de la gesta del 30 de mayo pensando en motivaciones personales, en venganzas, ni en matar a un hombre. Con uno solo del 30 de mayo hubiese bastado para aniquilar a un Trujillo y a varios Trujillos. Juan Daniel, si usted desea también reforzar un poco. Cómo no, me quiero referir precisamente al tema que tradicionalmente se ha querido menospreciar la acción, el hecho heroico del 30 de mayo y su impacto en la sociedad dominicana. Debo señalar que los primeros en hacer esa labor de desinformación y además de menosprecio de la obra del 30 de mayo fue el gobierno trujillista de Ramfis y Balaguer. Ellos propalaron la tesis de que los ajusticiadores del sátrapa habían sido unos malagradecidos y traidores a la patria. Pero eso ocurre. Lo importante de esa hazaña es precisamente el impacto que la misma tuvo sobre el pueblo dominicano. Hubiese estado sustentada o no en algún, digamos, en alguna acción de carácter particular, lo importante es medir las consecuencias que en el plano de la sociedad dominicana tuvo el hecho. Y realmente se pierde tiempo discutiendo acerca de las motivaciones. Las motivaciones fueron eliminar físicamente al dictador para que en el país pudiera haber democracia. Eso es todo. Además, ese fue un grupo, no fue un partido político como los conocemos ahora, que tenía un presidente, un secretario general, ni nada por el estilo. Ese fue un grupo de patriotas que se reunió durante 2 o 3 años. Esa conspiración no nació 2 meses antes de matar a Trujillo y con el propósito precisamente de eliminar al dictador, porque era la única salida que había. A Trujillo hasta los norteamericanos le habían propuesto una salida negociada que dejara el poder, que propiciara una transición y que se fuera a un país, y no lo aceptó. Pero además contra Trujillo se complotó aquí siempre, desde su inicio como gobernante. Ahí están las conspiraciones de Desiderio, de Bencosme, el intento de 1934 en Santiago. Ahí están las expediciones organizadas por el exilio. Ahí está la resistencia interna, porque aquí las cárceles, tanto de Nigua como la 40 y luego la cárcel del 9 y la Victoria y todo, siempre estuvieron llenas de presos políticos perseguidos por la dictadura. De manera que ese grupo de hombres que conformaron esa conspiración y que muchos de sus familias sabían, una conspiración prácticamente coordinada en sus inicios por Juan Tomás Díaz, Antonio García Vázquez y Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadalá y otras figuras, integraron una conspiración de alcance nacional porque había, como dice Eduardo, representantes de diferentes pueblos y provincias. De manera que eso fue algo de alcance nacional. Y lo que se logró al cabo de, digamos que de 1 año. Es decir, que la familia Trujillo abandonara el país y que se iniciara el camino hacia la democracia. Desmontar la maquinaria dictatorial tomó más tiempo, pero desmontarla es el resultado de ese sacrificio de los hombres del 30 de mayo. A usted mismo, tal vez venga un poco el interés del acontecimiento, el hecho de que ellos no lograran al llegar al poder y
provocar cambios en la República. Es que ellos, el propósito de ellos no era llegar al poder. Sin embargo, todos los cambios que se produjeron aquí inmediatamente después del 30 de mayo están vinculados al 30 de mayo. ¿Por qué? Porque los dominicanos que estaban en el exilio regresaron, se comenzó un periodo de apertura nunca antes visto. Surgieron los partidos políticos porque durante 31 años solamente conocimos un solo partido, el de Trujillo. Comenzaron nuevas ideas a surgir, la juventud se integró a las actividades, comenzó una atmósfera de libertades públicas y todo eso está vinculado al 30 de mayo. Si no desaparece Trujillo, no es que no hubiese habido aquí democracia, pero habría tardado más tiempo. Pero ya eso es entrar en un tema, en un aspecto conjetural. Lo cierto es que el 30 de mayo de 1961 desapareció Trujillo y con ese hecho comenzó a desmoronarse la temible maquinaria dictatorial que él había instaurado durante 31 años. Uno de los puntos que quisiera aprovechar con ustedes es destacar los nombres de aquellos que tuvieron en la preparación del montaje del golpe. Algunos de los cuales probablemente no participaron físicamente o estuvieran en otro lugar en el momento, pero ¿cómo comienza? Tenemos que darle tal vez en Moca, porque como hubo parte del grupo en Moca, ¿quiénes se juntaron 2 años antes, 3 años antes a pensar en ajusticiar al tirano y cómo hacerlo? Si Diego Nicolás puede comenzar con esa parte, te lo vamos a agradecer. Porque hablaba con don Eduardo de la figura de su padre, que jugó un rol relevante en el acontecimiento. Sin embargo, en los anales de la historia, su nombre ha sido relegado, si se quiere decir así. Sí, vamos, don Eduardo, para que tenemos tiempo. Sí. Yo no te escuché bien, Mariano, la pregunta. ¿Cuál es el punto exacto? Los nombres de aquellos mocanos y otros que no son mocanos que tuvieron la fragua del movimiento antes de producirse el 30 de mayo. ¿Dónde se juntaron? ¿Cómo se juntaron? ¿Quiénes eran los que estaban pensando, fraguando la muerte de Trujillo? Porque como hablaba, yo le decía a usted por teléfono esta mañana, ahí está el nombre de su padre, que jugó un rol relevante. Sin embargo, en los anales de la historia no aparece el nivel, no se expresa el nivel de su participación. Bueno, todavía, querido amigo Mariano, tú que vives en Moca, yo vivo en Santo Domingo, sí. En un día como hoy, creo que pocos se acuerdan de ese nombre, porque el sistema de inteligencia consideró que él no era miembro del complot y eso lo ayudó a salvar su vida. Sin embargo, mi padre fue el gestor original, junto con Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, del movimiento del 30 de mayo. Eso empezó, básicamente tomó fuerza a raíz de la expedición del 14 de junio de 1959, la que llegó a Constanza. Ahí Juan Tomás Díaz era general de puesto en La Vega, en la fortaleza de La Vega, y le tocó la responsabilidad de enfrentar al movimiento guerrillero. Luego fue reemplazado y hubo conversaciones entre mi padre, luego Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz sobre la posibilidad de aprovechar esa oportunidad de la llegada del movimiento guerrillero para hacer un levantamiento contra Trujillo. Juan Tomás estaba de acuerdo, pero dijo que en realidad él no tenía control de las armas de la fortaleza de La Vega y que las cosas había que hacerlo de otra manera cuando surgiera una oportunidad. Ahí comenzó a conformarse el movimiento 30 de mayo. Comenzaron a agregarse otras personalidades, los que finalmente integraron el grupo. Y el elemento casi fundamental, decisivo,
que impulsó la determinación de estos hombres fue el asesinato brutal de las hermanas Mirabal en noviembre del año 1960 y luego el acoso contra la Iglesia Católica. Fueron hechos fundamentales que acabaron de convencer a este grupo que no había otra forma de salir de la tiranía que no fuese mediante la aniquilación pura y simple. Pero yo quería aprovechar, ya que Juan Balcácer hizo una excelente exposición hace un momento de lo que vino después del 30 de mayo, rescatar un elemento, Juan Daniel. La justicia trató de operar en el año 1962. Mi padre era procurador general de la República y se iniciaron los juicios contra los sicarios y matones que cometieron crímenes, incluyendo el de las hermanas Mirabal. Fue un juicio muy famoso, se televisó, fueron condenados. Igualmente se desarrollaron otros procesos y fueron apresados muchos de los esbirros y calieses de la época, condenados por la justicia y apresados. Lamentablemente, luego surgió la guerra civil, escaparon de las cárceles y este país olvidó lo que había pasado. Pero en el programa del 30 de mayo estaba a punto a hacer justicia contra los que desfalcaron el patrimonio público y contra los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Y eso se comenzó a hacer en el año 1962. Era parte del programa político conciso del 30 de mayo. Quería hacer esa aclaración, no, ese complemento a lo que había expresado Juan Daniel hace un rato. Muy bien. Ahora la pregunta que quiero hacer es, históricamente evaluando, ¿valió la pena el 30 de mayo? ¿Cuánto hemos avanzado ya en 60, 70 años de democracia? La gente se queja, Juan Daniel, la juventud dice, pregunta qué fue lo que pasó y no hay explicación porque parece como que la base ha sido muy lenta, como que las fuerzas retrógradas post-truvillistas siguieron manejando el poder, manipulando a esta población y podemos ver a gente de la época de Trujillo o que estuvo, por ejemplo, pues ha permanecido todavía en el poder y ha faltado gente nueva. ¿Ha valido la pena? ¿Podemos estar conformes? ¿Cuál sería el mensaje de este acontecimiento? ¿Qué lectura podemos darle a partir de la perspectiva de la democracia que vivimos hoy? Lo primero que debo resaltar es que el sacrificio de aquellos hombres del 30 de mayo, claro que valió la pena. Ellos arriesgaron sus vidas. Muy pocos salvaron la vida, pero la mayoría de ese núcleo gestor y del grupo que fue a la avenida a eliminar a Trujillo, todos murieron. Sus familias padecieron persecuciones, torturas, cárceles, muchísimas limitaciones, pero lo que se perseguía, que era propiciar el camino, el sendero hacia la democracia, se ha logrado. En 1961, el país éramos apenas 3 millones de habitantes, y de esos 3 millones de habitantes, prácticamente el 70-75% vivía en zonas rurales. Las ciudades eran muy escasas y de muy limitadas. La urbanidad, el urbanismo no se había desarrollado como ahora. De manera que
en el trayecto de 1961 hasta ahora, que somos ya una ciudad, una sociedad pluralista, democrática, que hemos avanzado demasiado, demasiado. 11 millones de habitantes, 31 provincias, etcétera. Bueno, instituciones muy sólidas ya del sistema democrático. Yo pienso que ha valido la pena y que solamente debemos ver el pasado, un pasado reciente de hace 59 años, como una lección de que los dominicanos no debemos permitir jamás la repetición de un gobierno dictatorial, de un gobierno totalitario que conculque las libertades públicas y mucho menos el sistema de la democracia. Es eso la gran herencia que tenemos de esa gesta que hoy conmemoramos. Don Eduardo, díganos algo sobre eso. ¿Ha valido la pena en perspectiva el modelo democrático que hemos vivido en las últimas 6 décadas? ¿Podemos estar conformes? ¿Qué falta? ¿Qué falta para que tengamos una democracia más participativa, que satisfaga más las necesidades de la gente? Mira, Mariano, lo primero es que cada cual es responsable de lo que sucede en el momento histórico en que viva. El 30 de mayo del 61 ya está lejos en la historia, casi 60 años, 59. Ellos, los integrantes de ese grupo, hicieron lo que su conciencia le mandaba, le pedía: luchar por la libertad de su gente, por la democracia. Es a nosotros, en nuestra generación, y sobre todo a los más jóvenes, a quienes ahora nos compete asumir la responsabilidad y tener el país que quisiéramos tener, el mejor de todo, siempre viviendo en democracia, siempre elevando el nivel educativo, el nivel sanitario, el progreso de la población, el progreso económico. Ya somos nosotros quienes tenemos que ir moldeando esa sociedad. Pero yo, en particular, que nací en los años de aquella dictadura, me siento muy feliz de poder respirar en libertad, de no tener nadie que me oprimiese, que me dijera lo que tenía que hacer, que si yo dijese algo que le molestaba o alguien lo interpretaba como contrario al régimen, me apresaban. Yo creo que tenemos una democracia en el país desde el año 61, con altibajos, imperfecta, pero somos nosotros quienes tenemos que seguir modelando esa democracia, fortaleciéndola, la división de los poderes, fortaleciendo las instituciones, y en la medida en que lo hagamos, vamos a tener un mejor país. La responsabilidad es nuestra, no de aquellos. Aquellos lo que merecen es loor y gloria. Licenciado Juan Daniel, si en un minuto usted fuera a hablarle de manera exclusiva a los casi 200,000 habitantes que tiene el territorio de Moca sobre este acontecimiento y sobre nuestra historia y cuáles lecciones debemos aprender como territorio de estos momentos históricos, ¿qué le diría? Bueno, en el devenir histórico dominicano, Moca ha estado presente en gestas históricas muy trascendentales. Ahí está el legado de la Constitución de Moca de 1858. Ahí está el legado de los jóvenes del 26 de julio de 1899, que también ajusticiaron al tirano Lilis. Y ahí está el aporte, no solamente de los hombres del 30 de mayo, está el aporte de figuras históricas de la estatura de Ramón Cáceres y Horacio Vázquez, y está el aporte de los hombres del 30 de mayo. Moca tiene mucho de qué sentirse orgullosa, y esa juventud de ahora debe rendir tributo permanente
a aquellos que, como los hombres de Moca del 61, sacrificaron todo para que hoy tuviésemos un sistema democrático. Bueno, precisamente con ustedes, y disculpa Diego Nicolás porque no pudimos hacer la conexión, nada más se ve la imagen, no nos explicaba, parece. Con ustedes estamos cerrando el mes del valor mocano. Y el próximo año, cuando estemos sin pandemia, si Dios quiere, pues será con mucha bulla, con mucha festividad. El mes del valor mocano, existe un mes de la patria, ustedes lo manejan muy bien, pues tenemos el mes del valor mocano que es mayo, que inicia el 2 de mayo, con la gesta del grito de Moca contra la elección, y cierra precisamente hoy. Nosotros, en nombre de la alcaldía, la municipalidad y el municipio, queremos agradecer que hayan sacado su tiempo para conversar con nosotros en este espacio, vocero municipal, órgano de difusión institucional del Ayuntamiento de Moca. Les lo agradecemos infinitamente y quiero ser portavoz del agradecimiento particular del doctor, amigo de ustedes, Miguel Guarocuya Cabral, nuestro alcalde. Gracias. Gracias y queremos seguirnos viendo. Al mismo tiempo, don Eduardo, voy a cerrar el programa con el video que usted nos hizo llegar, trabajado por el Museo de la Resistencia. Solo darle un saludo cordial a mi querido amigo Guarocuya Cabral, deseándole éxitos en su gestión, que empezó hace poco. Y así sea. Bueno, Juan Daniel, gracias a usted. Gracias. Saludos. Terminamos este espacio, cerramos el mes del valor mocano y cerramos hoy hasta el próximo sábado.